Vamos a ver ahora las funciones básicas de una hoja de cálculo. En las clases anteriores estuvimos viendo que en una hoja de cálculo, si yo quiero sumar o hacer cualquier operación con números, lo que tengo que hacer es escribir esa operación involucrando celdas. Por ejemplo, en este caso quiero sumar cuántos paquetes turísticos vendí con destino a Mar Azul. Debería sumar entonces los que vendí en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, o sea, 90 más 100 más 80 más 60. Pero en vez de sumar los números, lo que sumo son las celdas que contienen esos números. En este caso, por ejemplo, lo haría aquí, en la celda C8. ¿Y qué hago en C8? Escribo el símbolo igual y luego voy eligiendo los números, o las celdas, mejor dicho, que contienen los números que voy a sumar. En este caso, la celda C4 más la celda C5 más la celda C6 más la celda C7. Le doy Enter y me aparece el resultado. Es correcto, son 330 paquetes. Ahora bien, esta operatoria es cómoda, es práctica. En este caso tengo solamente 4 números, pero si tuviera 10, 50, 500, 1000 números, ¿sería práctico hacerlo de este modo? Obviamente que no. ¿Cómo lo hago entonces? Utilizando las funciones, que son herramientas que me da la hoja de cálculo para agilizar algunas operaciones. La función más común que voy a utilizar es la función suma. La función suma justamente hace lo mismo que acabo de hacer, pero de forma más práctica. Tal es así que tienen un botón en la parte de la barra de herramientas que se llama autosuma. Está prácticamente en todas las versiones de hoja de cálculo con el símbolo de sumatoria como ven acá. Toco entonces, primero me posiciono en la celda donde quiero que aparezca el resultado, en este caso en C8, luego toco el botón de autosuma y le doy Enter. Y aparece escrita la función con el resultado. ¿Cómo es la función que aparece? Es la función igual suma. La función igual suma, ¿qué es lo que me hace? Me suma un rango de celdas. Fíjense que la función suma se escribe igual la palabra suma, abro un paréntesis y tengo que decirle qué celdas va a sumar indicándole el rango de celdas. Un rango de celdas es el espacio comprendido entre una celda y otra. En este caso es el rango entre las celdas C4 y C7. Para nombrar un rango lo hago de esta manera. La primera celda, C4, 2 puntos, y la última celda, C7. En este caso va a sumar todas estas celdas, ¿sí? Entonces yo aprieto Enter y aparece el resultado. También lo puedo hacer, si no quiero usar el botón de autosuma, lo puedo hacer manualmente. Escribo el símbolo de igual, la palabra suma, abro un paréntesis y le digo desde qué celda va a empezar a sumar en el rango, en este caso C4, pongo 2 puntos y marco la última celda que va a sumar, en este caso C7, y cierro el paréntesis. Si le doy Enter, aparece el resultado. También podría escribir igual suma, abrir un paréntesis, y con el mouse seleccionar con el botón apretado todas las celdas que quiero sumar. Cierro el paréntesis y le doy Enter y entonces tengo la suma, en este caso, de este rango entre D4 y D7. En realidad, como yo quiero repetir esta operación exactamente igual en todas las demás celdas, yo no tengo que hacerlo uno por uno. Aprovechando lo que vimos del copiado relativo de celdas,
una vez que tengo la primera de las funciones bien escrita, en este caso, que va a sumar la columna C entre C4 y C7, si toco el botón que tengo en esta parte de la celda y arrastro, en este caso, hacia mi derecha, lo que va a hacer es hacer la suma de cada rango similar. En este caso suma de D4 a D7, acá suma de E4 a E7, aquí suma entre F4 y F7 y así. Si yo quisiera sumar todos los números, sería muy sencillo. Escribo igual suma, abro un paréntesis y le digo que el rango va desde C4 hasta H7. Y así sumo todos los números. Noten que no estoy sumando el total, obviamente, sino que solamente sumo todo este rango de números y así sé cuánto vendí en todos los destinos. O puedo también sumar solamente el primer trimestre. En este caso le diría igual suma, abro un paréntesis y sumo desde la celda C4 hasta la celda H4. Cierro el paréntesis y ahí tengo el resultado. Esta es una de las funciones, la más sencilla, la función suma. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero sumar? Por ejemplo, quiero sacar el promedio de paquetes vendidos por trimestre al destino Mar Azul. Normalmente, uno que pensaría, y si tengo 4 trimestres y vendí en total 330 paquetes, bastaría dividir 330 dividido 4, que es la cantidad de trimestres. Ahora bien, si yo tengo muchos números, esto se me puede hacer un poquito más complicado. Así que tengo una función, que es la función igual promedio. Esta no es tan común, entonces ya no tiene un botoncito para hacerlo. La tengo que hacer yo escribiéndola. Igual promedio, abro un paréntesis y le digo que me promedie los números desde C4, o sea, las ventas del primer trimestre, hasta la celda C7, o sea, las ventas del último trimestre. Y en promedio vendí trimestralmente 82 paquetes. Claro, hay trimestres que vendí más y algunos vendí menos. Pero en promedio este destino se vendió 82,5 veces en cada trimestre. Ahora, ¿y los demás paquetes? Bueno, muy fácil. Voy a hacer lo mismo que hice antes, repetir este cálculo en todas las celdas. Y así veo entonces que los promedios son distintos y puedo ver, por ejemplo, que hay a lo mejor un destino que en promedio se vendió mucho más que otro destino. Acá la fórmula queda igual promedio entre H4 y H7, siempre aprovechando el copiado relativo. Una vez que hago la primera fórmula, lo puedo arrastrar hacia donde yo quiera. También tengo otra función que me averigua dentro de un rango de números cuál es el número más grande. Es la función max. ¿Cómo es esta función? Igual que las anteriores. Igual max, abro un paréntesis y le digo que me diga cuál es el número más grande de un rango de celdas. En este caso, entre C4 y C7. Cierro el paréntesis, le doy Enter y claro, acá lo puedo ver. Este es el más grande, 100. Pero imagínense que si tengo que ver el número más grande entre 500 o 1000 números, hacerlo de un vistazo o a ojo es bastante más complicado. Obviamente que de esta manera tengo rápidamente el resultado. Y lo mismo, como acá quiero hacer el más grande de este rango, bueno, o lo escribo, que en este caso es desde acá, desde D4 hasta, recuerden que son 2 puntos, este número D7 y cierro el paréntesis y le doy Enter. Acá sé que el número más grande es este que tengo acá. Y obviamente lo puedo hacer en todas las demás celdas
con el simbolito. ¿Ven cómo cambia el cursor del mouse? Y ahora lo hago en todos los demás. Y casi obviamente tengo una función que hace lo contrario. ¿Cuál es el número más chico de un rango de celdas? Esa función es igual min. Abro un paréntesis y le digo que tome el número más chico, el número mínimo comprendido entre el rango de celdas entre C4 y C7. Cierro el paréntesis y me dice que el número más chico es este. Lo mismo que hice antes, lo voy a arrastrar hasta el final y ahí tengo todos los resultados.